Hermanos, muy buenos días. Es un gozo poderles saludar cordialmente y verles nuevamente aquí en la casa del Señor para juntos adorarle y recibir de su palabra. Realmente es un ánimo para todos nosotros. Hoy vamos a exponer las Escrituras en Mateo capítulo 5 del 10 al 12. Pero vamos a leer todo el texto, sí, vamos a leer Mateo capítulo 5 del 1 al 12. Mateo capítulo 5 del 1 al 12. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acompáñenme en unas palabras de oración. Nuestro bendito Dios que estás en el cielo. Señor, te damos gracias por la fortaleza que tú nos das en medio de nuestras debilidades. Señor, durante los últimos domingos has hablado a nuestro corazón acerca de realidades que son o llegan a ser algo que va contra la cultura, contra nuestro mundo. Y Señor, son realidades benditas, bienaventuradas. Son realidades que nos hacen felices, Señor. Te ruego que nos ayudes a comprender esta última. Ayúdanos a comprender, Padre, cómo puede haber felicidad en medio de la persecución. Cómo, Señor, puedes declarar gozo para aquellos que están siendo perseguidos por causa de tu nombre. Alienta nuestros corazones a aquellos, Señor, que de alguna u otra manera están pasando por dificultades y por sufrimientos. Que tu palabra hoy sea un bálsamo para ellos, Señor. Pon delante de nosotros el verdadero evangelio que consuela, Señor. El evangelio que no oculta, Padre, y no nos miente al darnos esperanzas, que no es conforme a tu palabra, sino que esta tarde podamos ver que ser cristiano equivale a ser perseguido y tratado con hostilidad en este mundo. Señor, anímanos, guárdanos y ayúdanos aún en las debilidades que tenemos como iglesia. En el amor de Jesucristo. Amén y amén. El tema para la mañana de hoy es la persecución de los bienaventurados. La persecución de los bienaventurados. En los domingos anteriores, nosotros hemos estado exponiendo una bienaventuranza tras otra y prácticamente hemos hecho hasta ahora 7 bienaventuranzas y ahora veremos la última, que es la persecución de los que son hijos de Dios, de los que tienen un corazón limpio, de los que son pacíficos. La razón por la que le he puesto a este sermón la persecución de los bienaventurados es porque si las primeras 7 bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los que lloran por su pecado, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, si las primeras 7 bienaventuranzas son una realidad en tu vida, la octava
es algo inevitable. La octava bienaventuranza, decía John Stott, que tenemos a continuación, es ineludible, inevitable. Tú no la puedes o tú no puedes correr y decir, esta es la que yo no quiero pasar. Si tú tienes la 7, con garantía, querido hermano, la número 8 ha de ser una realidad en tu vida. Por eso, bienaventurados los perseguidos, o veremos la persecución de los bienaventurados. Este mensaje de padecer por causa de Cristo no es un mensaje nuevo. De hecho, es un mensaje universal en todas las épocas. Desde el huerto del Edén, Caín se ensañó contra su hermano Abel, y hasta en el tiempo de antes de la venida de Cristo habrá quienes derramarán sangre inocente. La sangre de los santos y justos de Dios es inevitable. Y el apóstol Pablo, como un buen entendedor de esta verdad cristiana, escribió que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. El sermón de esta mañana es un sermón contra cultura. Es un sermón anti-Dios. Es un sermón, cristocéntrico. Es un sermón que nos habla del deseo de Dios, pero que se le opone a una cultura anti-Dios. Una cultura anti-Dios. Escucho muchas veces los consejos de que los creyentes, consejos de los no creyentes que constantemente se animan a alejarse de personas negativas. ¿Han escuchado eso? No te juntes con gente negativa porque se te pega. Se te pegan las malas vibras. No, la gente negativa, tóxica, aléjala de tu vida. Tú estás aquí para ser feliz. De hecho, tengo unos tips para que tú seas feliz. Es más, tú mereces ser feliz. Dilo, yo merezco ser feliz. Eso es lo que están hablando mucha gente allá afuera. Y sin embargo, nosotros vemos esta bienaventuranza y nos sorprende. Y a muchos, a ese mundo que va en busca de la felicidad, le puede sorprender de que la verdadera felicidad está en ser parecido a Cristo y por su causa ser perseguido. Y aún en la persecución, Cristo dice, son muy felices. Gócense y alégrense por esto. Parte de lo que quiero demostrar también en nuestro sermón en esta mañana es el hecho de que esta bienaventuranza es como un limpia, es la plumilla, es la plumilla que limpia el parabrisas de un auto cuando está sucio. Hay muchos que tienen una mala percepción del Evangelio y creen que el Evangelio es paz, es bondad, es todo bien, es una vida llena de felicidades y realizaciones y sueños, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo. Y sin embargo, vamos a ver que parte del evangelio verdadero es padecer por su causa, ser perseguido por su causa. No estamos aquí para tener una mejor vida, salud, promesas, riquezas, entre tantas otras trivialidades de la vida. Estamos aquí para vivir conforme a Cristo y para que viviendo de esa manera realmente tengamos que ser perseguidos. Vamos a ver 3 cosas en esta mañana. Número 1, veremos los bienaventurados son perseguidos. En segundo lugar, vamos a considerar las diversas formas de persecución para finalmente ver la recompensa de los perseguidos. Y finalmente también quiero dar algunas conclusiones y aplicaciones de lo que vamos a exponer hoy. Los bienaventurados son perseguidos. Esta es una realidad. Cristo, antes de hablar de la persecución, habló de la pacificación. Cristo pasa de la pacificación a la persecución. Entonces, es inevitable que alguien que esté buscando la pacificación tenga que ser perseguido. Cristo murió en la cruz para quitarnos la maldición, no para quitarnos la cruz. Ser creyente, ser santo, no nos da a nosotros una garantía de que vamos a estar exentos de pruebas. Podemos ser mansos, misericordiosos y puros de corazón, y con todo eso, la piedad no nos protegerá, no nos va a proteger de los
sufrimientos. No nos va a proteger de los sufrimientos. Veamos los dos términos que aparecen aquí en nuestro versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución. Voy a definir esa palabra, persecución. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Voy a definir el término vituperen. ¿Qué es persecución? En el idioma original tiene el significado básico de acosar, expulsar o cazar. De aquí se desarrollaron connotaciones como persecución física, hostigamiento y maltrato. La persecución tiene que ver aquí principalmente con las acciones de las manos, con agresividad física. Mientras el término vituperio tiene la idea de injuriar, reprochar, literalmente significa lanzar improperios en la cara de alguien. Es lanzar palabras abusivas en la cara de un adversario con crueldad. Esto es vituperio. El vituperio tiene que ver aquí más con palabras, con mentiras, con falsos testimonios. Tienen que ver con eso, con calumnias. Y el Señor dice que los que son de Él, los que tienen un corazón limpio, ellos también serán perseguidos. Ahora, esto es la persecución. Ahora, rápidamente quiero que sepan que no es la persecución en nuestro pasaje para que estemos todos claros de ello. La persecución aquí no es que el carrito de la luz está llegando a tu casa para cortarte la luz porque no la pagaste. Estoy sufriendo persecución. Eso no es sufrir persecución. Eso es no pagar un servicio básico. Pastor, estoy sufriendo persecución. La SUNAT me está siguiendo. Eso no es persecución. Eso es elusión de impuestos. Eso es otra cosa. Esto no es persecución. No es persecución el fanatismo que con un celo sin ciencia busca dificultades. Esto no es persecución. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo escucho a veces a personas que dicen, tiene que venir la persecución, ojalá que haya persecución, que venga la persecución para que se sepan quiénes son y quiénes no son cristianos. No, mis hermanos, no se trata de esto. De hecho, la Biblia nos llama a orar por la paz de nuestro país y que oremos para que vivamos quieta y reposadamente. Así que no se trata aquí de tener un celo y decir, ojalá que comiencen a matar a los cristianos. Tranquilo, hermano. No hagas eso. Tenemos que orar para vivir quieta y reposadamente. Pero lo que vamos a demostrar es que la persecución aún así va a darse de alguna manera u otra. Así que no es fanatismo. Tampoco no es persecución ser perseguido por una mala acción o por tus propias ofensas. Esto no es persecución. Si tú hablaste mal de alguien y por eso recibes una denuncia por difamación, ese es un asunto de nuestro código legal. Esto no es persecución. Y menciono esto porque el apóstol Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 15 de Primera de Pedro, leemos lo siguiente. Pedro les dice a la iglesia que está siendo perseguida, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Si tú matas a alguien y te siguen, es porque eres un homicida. Ninguno padezca por ladrón. Si la autoridad te coge y descubre que eres ladrón, estás padeciendo por ser ladrón, no por causa de Cristo. Tampoco por malhechor. Tampoco ninguno padezca por entremeterse en lo ajeno. Esto es falsos testimonios, meter, como diríamos criollanamente, la cuchara donde no debo, ¿no? Y me estoy metiendo en algún problema. Entonces, esto, si tú comienzas a ser perseguido por estas causas, es la ley la que te persigue. Pero esto no representa una persecución por la causa de Cristo. No significa tampoco persecución, no significa ser perseguido porque eres una persona cortés, responsable o educado. Hay gente que es perseguida por estas razones. En el trabajo todos tienen que llegar, por ejemplo, a las 8 de la mañana y tú llegas 10 minutos antes de las 8. Y tus compañeros llegan 8:10, 8:15, 8:30.
y el jefe o la jefa te felicitan y te dicen, muy bien, eres una persona muy responsable. ¿Cómo te van a mirar los tardones? ¿No? Te van a causar impropios, te van a lanzar improperios, te van a decir muchas cosas malas y tú vas a decir, yo estoy sufriendo persecución. No, eso no es persecución. Eso es por causa de tu educación, pero esto no necesariamente es persecución por la razón adecuada. ¿Cuál es el motivo de la persecución de la que nosotros queremos ver en esta tarde? Es por causa de la justicia, en el versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y en el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa. Entonces hay dos motivos aquí, por causa de la justicia y por la causa de Cristo, que para ser honesto es una sola cosa. Ser perseguido por causa de la justicia es ser perseguido por causa de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que somos los creyentes viviendo la vida de Cristo. Esto es algo justo y por eso vamos a ser perseguidos. Ese es el tenor de la persecución. No es, como lo dije anteriormente, no es un recibo de luz que no pago, no es la SUNAT que me está siguiendo, no es porque soy buena persona y me están acosando. No es por esas razones. La motivación o la causa de la persecución es por Cristo, por la justicia. ¿Y por qué? Porque Cristo y el mundo son dos sistemas de valores irreconciliables entre sí, chocan. La causa de Cristo con la del mundo chocan entre sí. El apóstol Pablo dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Las cosas de Dios y las cosas de este mundo son irreconciliables. No puedes abrazar el mundo y Dios a la vez y vivir así. No se puede. Hay un choque allí. Jesucristo dice en Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre, por mi causa. Y hermanos, ese es el sentido correcto de la persecución de la que estamos hablando en nuestro pasaje. Juan capítulo 15, versículo 18 al 20, Jesucristo dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, no hay ningún divorcio entre seguir a Cristo y ser perseguido. Son dos cosas que están allí juntas. Ser un seguidor de Cristo es ser un creyente que está viviendo hostigamiento, burla y en otros casos y en otros contextos persecución. Literalmente los están matando por ser cristianos. Esto tiene que ser así. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Si a Él lo persiguieron, a nosotros también. El ejemplo supremo de sufrimiento es Cristo. Él sufrió persecución. ¿Y quién fue Cristo? Santo, amable, manso, perfecto absolutamente, pero sin persecución. Él sufrió persecución. Él no estuvo libre de la persecución. Juan Calvino dice lo siguiente, toda la vida de Cristo fue una serie de sufrimientos. ¿Cuál es tu sufrimiento? Dice Calvino. ¿Eres pobre? Bueno, Cristo también fue pobre. ¿Estás rodeado de enemigos? Cristo también lo estaba. ¿Te han calumniado? Cristo fue calumniado. ¿Te han tratado con grave ofensa? Cristo también. ¿Te han traicionado tus amigos? A Cristo también lo traicionó Judas. ¿Te han quitado tu patrimonio y los malvados lo echan a la suerte? También Cristo fue tratado así. Le quitaron sus vestimentas, que era su patrimonio, y sus vestidos fueron echados suerte sobre ellos. ¿Sufres injustamente? Cristo sufrió injustamente. ¿Te arrastran bárbaramente para sufrir? A Cristo lo trataron de esa manera. ¿Sufres cuando mueres? Cristo sufrió en su muerte. Entonces,
No hay nada que nos vaya a pasar a nosotros que Él no haya pasado. Recuerden lo que dice la profecía. Él es el varón de dolores. ¿Qué más? Experimentado en quebranto. Él es el varón de dolores. Hermanos, la persecución es el certificado de la autenticidad cristiana. ¿Dónde lo vemos? En el versículo 12. En la parte B. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una línea católica universal de persecución. No hay Abel sin Caín. Desde el comienzo de la historia, los hijos de Dios han sido perseguidos. Es una realidad histórica. Los apóstoles entendieron eso. En Juan 5, 40 al 41 leemos que llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Ya estos hermanos tenían una mentalidad preparada para el sufrimiento. Ellos decían, por causa de Cristo vamos a padecer, y cuando lo hagamos, tenemos que ser hombres gozosos, felices. Eso hace que un Pablo y Silas canten a medianoche y oren, porque todo está bien. Él es el Dios soberano. Eso hizo que un Juan Hus, cuando le pusieron una corona de papel dibujada con varios diablos en la cabeza, él diga, ¿qué es esto si él llevó una corona de espinas para mí? ¿Qué ofensa grave puede ser que me pongan una corona de papel con varios diablillos rojos sobre la cabeza? Hermanos, necesitamos desarrollar una mentalidad que esté preparada para la aflicción. Los apóstoles estuvieron en esa mentalidad y vieron gozo en la persecución. Debemos de aprender que las heridas y los sufrimientos por la causa de Cristo son una medalla de honor. Thomas Watson dice que los cristianos primitivos ardían más en el amor que en el fuego. Es de temer, queridos hermanos. Tengo la ligera sospecha de que si se levantara una persecución física contra los creyentes, muchos se pondrían detrás de Demas. Amando este mundo, dejarían a Cristo. Ellos preferirían cuidar su piel que tener una conciencia pura. Ahora, nuestro pasaje en segundo lugar nos dice que hay diversas formas de persecución. Diversas formas de persecución. Bienaventurados sois, dice el versículo 10, los que padecen persecución, versículo 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué es esto? Calumnias, injurias calumniosas. Entonces, Thomas Watson observa dos formas de persecución. Él dice, hay la persecución de la mano y hay la persecución de la lengua. Uno es perseguido físicamente por las manos, pero uno también puede ser perseguido por las lenguas. Y a continuación yo he considerado tres maneras o tres formas más de persecución a lo largo de otros testimonios de las Escrituras. La persecución a los ministros del Evangelio, la persecución de la falsa iglesia y la persecución de la familia. Déjame hablarte brevemente de cada una de ellas. ¿Qué es la persecución de la mano? Es todo acto sangriento. Así fue perseguido el pueblo de Dios bajo el tiempo de Nerón, Domiciano, Trajano, Herodes, Faraón. Es una persecución sangrienta. Hechos capítulo 7, versículo 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y entregadores y matadores. En Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 37 hay un informe de lo que los santos vivieron por su amor a Cristo. Dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. La viuda de
la viuda de Sarepta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Mas otras fueron atormentadas, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. La tradición dice que Isaías el profeta murió aserrado. Algunos consideran que él se escondió en un árbol vacío en el centro y cortaron el árbol. Isaías fue aserrado en dos. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, como Jacobo, el hermano de Juan, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Este es el perfil que usted dice, pobrecitos. Qué terrible, qué tragedia. Bienaventurados son, felices son ellos. Y déjame decirte algo, el mundo no es digno de ellos. Y me temo que muchos de nosotros todavía no somos dignos de ellos. Estos fueron verdaderos hombres y mujeres de Dios, que estuvieron dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, a serles fieles a Cristo y no al César o al Dios del gobernante del tiempo. Esta es la persecución de la mano. Pero también vemos la persecución de la lengua que nos habla en el versículo 11. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esta es la persecución de la lengua, la injuria y la calumnia. Se da a través de la lengua. Injuriar, calumniar. Es decir palabras, lanzar cosas para ofender en la cara a la otra persona. Uno de ellos fue Friedrich Nietzsche, un hombre que escribió un libro que se llama Dios está muerto. Friedrich Nietzsche fue hijo de pastor luterano y sus abuelos fueron pastores luteranos. Y sin embargo Nietzsche le escribió lo siguiente. Escuchen lo que dice. En todo el Nuevo Testamento solo hay una figura solitaria que uno está obligado a respetar. En todo el Nuevo Testamento. Hay un personaje que uno debe respetar. Es Poncio Pilato, el gobernador romano. En contraste a Jesús, dice Poncio Pilato lo desdeña como Dios en la cruz. Y el cristianismo como el mayor infortunio de la humanidad. Yo condeno al cristianismo. La iglesia cristiana ha hecho todo, de todo valor, un desvalor. En 1888, Friedrich Nietzsche perdió la razón, y dentro de poco lo encerraron en un manicomio por loco. Y murió así como un loco, peleando con Dios. Qué loco, ¿no? Dios no existe y está peleando con Dios. Friedrich Nietzsche. Esta es la persecución de la lengua. Esta persecución de la lengua también se da contra los ministros, y aquí vamos a ver el tercer punto, la persecución a los ministros del Evangelio. Dios ha puesto a los pastores para el cuidado del rebaño, por tanto ellos son los más atacados. Los pastores, los plantadores de iglesia, que son los misioneros, los evangelistas que predican el Evangelio, ellos son los más atacados, son el blanco de Satanás, porque predican contra su reino. La vieja serpiente les va a querer escupir su veneno en la cara. Hermanos, si esta es una realidad, si los pastores, misioneros y evangelistas son perseguidos por causa del Evangelio, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Bueno, la iglesia tiene que hacer una sola cosa. Orar por los ministros que tenemos. Orar por pastores, misioneros y evangelistas que predican la palabra. Orar mucho por ellos. Hermanos, no concibo la idea de que un cristiano se alegre cuando un pastor cae en pecado. No. Yo no veo bien cuando un cristiano se alegre que los hijos del pastor se están perdiendo en el mundo. Como diciendo, bien, yo no sé, si tú eres uno de ellos, arrepiéntete. Esto no viene de un corazón que ama a Dios. Uno debería sentir dolor y uno debería ayudar a estos hermanos.
No, es el pastor, o es el misionero, o es el evangelista. No, bien hecho. Porque predica con autoridad, bien hecho que les pase eso. No, tú deberías preocuparte por ellos, orar, porque ellos también son creyentes, son ovejas. Cuando Pedro fue encarcelado por causa de la palabra, la iglesia, ¿qué estaba haciendo por él? Oración, Hechos 2:5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En los países donde los creyentes son perseguidos, a los que buscan son a los pastores, a sus hijos y a sus esposas. En Nigeria pasa eso, en Irán pasa eso, en China pasa eso, en Corea del Norte pasa eso. Entonces, oremos por la iglesia perseguida. Pero también existe la persecución de la falsa iglesia. Y uno dice, ¿qué? ¿Una iglesia persiguiendo a la iglesia? Sí, una falsa iglesia persiguiendo a la verdadera iglesia de Cristo. De hecho, las persecuciones más violentas que han sufrido los justos han sido a manos de la iglesia misma, a manos de gente religiosa. Denos un ejemplo, pastor. Cristo Jesús fue perseguido por fariseos, escribas y doctores de la ley, por la religión de su tiempo. Por ellos fue perseguido Cristo. ¿Y qué dijeron ellos? Matémosle. Conviene que uno sea muerto y no todo el pueblo. Conviene que le matemos. Hagamos un complot y quitémosle la vida. Pero más adelante los cristianos en el tiempo de los Hechos también fueron perseguidos. ¿Por quiénes? Por los judaizantes, obligando a que los demás se circunciden. También. Más adelante en la historia, ¿quiénes persiguieron a los cristianos? La Iglesia Católica de Roma, la Iglesia Católica Romana. La historia de la Iglesia ha demostrado que la persecución no necesariamente viene de afuera, sino también de adentro. La Santa Inquisición, que se dio aquí en el Perú, decían que era para matar a brujos y otros grupos más. Era para matar creyentes que no se sumaban a las filas del catolicismo romano. Hermanos, la persecución va a venir a través de grupos religiosos, evangélicos que están aceptando y que han abierto la puerta. En el amor de Dios, bienvenido el LGTBI. En el amor de Dios, bienvenido, todo es bienvenido. Bueno, estas iglesias, aunque tienen nombres de anglicanos, luteranos y calvinistas, y que ahora ya no son iglesias sino sinagogas de Satanás, ellos se levantarán contra la iglesia verdadera de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 25, Pablo da un reporte. Si Pablo tuviera Facebook, esto hubiera puesto él allí. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Pero viene la parte más peligrosa, dice, peligros entre falsos hermanos. Peligros entre falsos hermanos. Hermano, viajar por el desierto era un problema grande. En el desierto habían asaltantes. Y Pablo, quizás caminando, porque el medio era caminar, ese era el medio de transporte, la línea 11, caminar, podían venir los ladrones y Pablo podía verlos y quizás esconderse y huir para poner a salvo su vida de los malhechores. Pero eso no podía pasar con los falsos hermanos. ¿Por qué? Porque allí estaban. Y estos eran los que perseguían a Pablo. Ustedes están estudiando Gálatas. Capítulo 2 dice también que los falsos hermanos entraron a la iglesia para espiarlos, para ver su libertad que ellos tenían en Cristo. Y hay personas que se meten a las iglesias y son falsos. Sí, soy creyente, sí, yo vengo de la iglesia, sí, soy cristiano, sí. Pero son falsos hermanos que vienen y pueden perseguir, engañar, dividir. Cuidado con eso. También hay otra forma de persecución, que es la quinta que he puesto aquí, la persecución de la familia.
Hermanos, ese es el contexto de ahora. Hay esposos que están casados con mujeres que no son creyentes. Hay esposas que están casados con un marido incrédulo. Hay hijos cuyos padres son incrédulos. Bueno, estos grupos de creyentes van a sufrir persecución a manos de la familia. Mateo capítulo 10, versículo 21 y el 22 lo declara y lo dice de la siguiente manera: el hermano entregará a la muerte al hermano. Una especie de Caín con Abel, una traición. El padre al hijo, el padre va a entregar al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué está diciendo el pasaje? Que en la familia se levantarán unos con otros por una sola razón, dice Cristo, por causa de mi nombre. Tu esposo incrédulo te va a encerrar, vas a sufrir persecución, porque tú eres cristiana, vas a querer leer la Biblia, él se va a oponer, va a poner su música a todo volumen para no dejarte leer, te va a prohibir venir a la iglesia. Si tú eres un joven cristiano y tus padres son incrédulos, te van a obligar a ir a una iglesia para que adores a ídolos. Te van a obligar a hacer cosas que son pecaminosas. Esto es persecución. Dice Mateo capítulo 10, versículo 36, que los enemigos del hombre serán los de su casa. Esos tiempos uno no los está viendo en otros países, en Nigeria, en África, en Corea del Norte. Uno lo ve acá en su realidad. Son cosas que pasan. Terminemos entonces hablando de la recompensa de los perseguidos. ¿Qué obtienen los que son perseguidos? ¿Qué obtienen? Dice la Biblia, de ellos es el reino de los cielos en el versículo 10. Y en el versículo 12 dice que su galardón es grande en los cielos. Entonces, ¿cómo deben reaccionar los perseguidos? Con gozo, con júbilo. Porque de ellos es el reino de los cielos y su galardón es grande. ¿Cómo más deben reaccionar los perseguidos? Orando por sus enemigos. Dice Mateo 5:44, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por ellos. Orad. Bendecid a los que os maldicen. Amad a vuestros enemigos. Aquellos que han leído el libro Torturados por Cristo de Richard Krugman o han visto la película también del mismo autor, en la Rusia comunista, fue encerrado por su fe. Y cada vez que él oraba, el guardián lo sacaba de su celda para golpear sus pies. Y lo golpeaban tan fuerte que prácticamente su piel estaba destrozada. En pleno frío, un hombre que sufría. Le golpeaban los pies, lo encadenaban y él seguía orando. Hasta que un día el guardián se le acercó y le dijo, ¿no entiendes que no debes de orar? Dios no existe. ¿Tanto te he pegado que no eres capaz de dejar de orar? ¿Qué es lo que te hace orar? Y Richard Krugman dice, estoy orando por ti. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Oren por vuestros enemigos. Oren, no se cansen de hacerlo. La recompensa es grande, hermanos. Podemos perder todo en la tierra, pero heredamos todo en los cielos. Si Apocalipsis dice que los bienaventurados son los que mueren en el Señor, la pregunta es, ¿también no serán bienaventurados aquellos que mueren por el Señor? Claro que sí. Un cristiano puede perder su vida, pero no su recompensa. Un cristiano puede perder su cabeza, pero no su corona. La recompensa es el legado de la gracia gratuita. No vamos a ser recompensados con un gran galardón en el cielo en base a nuestros méritos. No es así. Seremos recompensados por la gracia gratuita de Dios. Esta es la recompensa de recompensas. Pero no solamente eso. Sufrir por Cristo aquí es reinar con Cristo allá, con Él. Según Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Primero sufrimos por Cristo para luego ser reyes por Cristo. Hermanos, yo quiero terminar en esta tarde con algunas conclusiones obvias de nuestro pasaje, pero también con otras aplicaciones de meditación. En primer lugar,
El texto que nosotros acabamos de exponer en esta mañana deja claro quienes le pertenecen al reino de Dios serán rechazados por este mundo. Todos los que pertenecen al reino de Dios, todos los hijos de Dios van a ser rechazados por el mundo. Tener las 7 primeras bienaventuranzas es una garantía de que la octava no vas a escapar, serás un perseguido por la causa de Cristo. En segundo lugar, hemos visto que el sermón de la montaña, el sermón del monte, pone de manifiesto que los valores de Jesús están en conflicto directo con los valores del mundo. Lo hemos dicho una y otra vez. En tercer lugar, quiero que sepan que una vida vivida para Cristo en esta tierra es una vida que trastorna al mundo, lo pone de cabezas. Una iglesia que comienza a vivir su fe, su vida modelando a Cristo, es una iglesia que trastorna el mundo. Hechos capítulo 17, versículo 6 nos da el siguiente testimonio. Pero no hallándolos, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido para acá. Me gusta ese título. Aunque fue en capítulo 13 de Hechos que por primera vez se les llamó cristiano a los cristianos, se les ha dado muchos títulos. Cristianos, los del camino, pero este me encanta, los que trastornan el mundo entero. ¿Ya estás trastornando el mundo entero? ¿Estás trastornando el mundo entero no por tus pecados, sino por causa de Cristo y de su evangelio? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo nos están conociendo las personas? Hermanos, también, en quinto lugar, quiero decirte, y quiero que pienses en lo siguiente, y para esto voy a ser muy gráfico, espero que ustedes puedan tratar de imaginar lo que voy a decir, que puedan darle mente a esto. Imagínense que en la parte de atrás hay varios estrados como un cine, y allí atrás de nosotros, en este preciso momento, hay un hombre con una venda en su cara, con cortes en la cara. Acá vemos a otro hombre que está sin brazo y está todo ensangretado. Todavía podemos ver su sangre. Y allí hay una mujer con todo el pelo suelto, con el rostro hinchado y negro, sufriendo. Y así vemos a niños allí y a jóvenes, todos allí adoloridos. Es una tribuna de personas heridas, perseguidas por la causa de Cristo. Ahora, yo me pregunto, si ellos pudieran escuchar vuestras quejas, nuestras quejas, ¿cómo se sentirían estos hermanos? ¿Cómo se sentirían estos hermanos si escuchan a algunos de nosotros decir: hoy he dejado o ya no voy a ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque las sillas no son cómodas. Hoy no voy a ir a la iglesia porque hay un hermano que no me cae y yo necesito comodidad. Hoy no voy a ir a la iglesia porque hay un hermano que no me ha saludado. Por eso voy a cambiarme de iglesia. Y ellos están escuchando. Dice la Biblia que hay una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Hermanos, ¿vas a decirle eso teniendo a esta nube de testigos detrás de ti? Hoy no vengo a la iglesia porque ya va a comenzar el verano y no hay aire acondicionado. Cuando ellos dieron su vida en el Coliseo Romano, cuando ellos fueron perseguidos por la causa de Cristo y se gozaron, ¿qué nos está pasando a nosotros ahora? ¿Qué nos está pasando? Queremos un cristianismo light. Me pregunto si la Iglesia Bíblica Gracia Eterna realmente quiere ser la iglesia del Sermón del Monte o queremos ser la iglesia del sermón cultural. O queremos ser la iglesia no del Sermón del Monte, sino del sermón positivo. No queremos ser la iglesia del Sermón del Monte, queremos ser la iglesia del sermón cómico, del sermón que nos empodere, pastor. Queremos ser la iglesia del sermón que me haga sentir bien, porque si no me voy, Queremos ser la iglesia del sermón light, queremos ser la iglesia del sermón de 5 minutos, queremos ser la iglesia del sermón que me impresione, que me guste. De esos sermones queremos ser. Bueno, una vez más yo te digo, yo quiero que seamos la iglesia del Sermón del Monte. La iglesia que entiende que por seguir a Cristo hay un precio que pagar, pero que hay un costo mayor por no hacerlo. Hermanos, déjame decirte algo. Si tú quieres ser la iglesia del sermón light,
creo que a unas cuantas cuadras de Lima tú la puedes de aquí de Barranco tú puedes encontrar una iglesia así. Si tú quieres ser la iglesia del sermón que te haga sentir bien, creo que tienes que apurarte porque ya no cabe gente en esa iglesia, está llena. Tienes que hacer cola para entrar. Si tú quieres ser parte de la iglesia que predique sermones donde la gente sale empoderada, saca cita porque no vas a encontrar, está que se llena. Si tú quieres ser parte de la iglesia que vive el sermón del monte, todavía tenemos espacio aquí. No seremos mucho, pero queremos ser hombres y mujeres que le creen a Cristo, que viven para Cristo y buscan la gloria de Cristo y predicamos a Él y no a nosotros, hermanos. Entonces, yo quiero hacer un llamado en esta tarde a llamarte a ti, querido hermano, para que estés preparado para la persecución. Un llamado a estar preparado para la persecución. Todo cristiano tiene que tener una mente lista, preparada para la aflicción. Y esta es mi primera recomendación. Conoce a Cristo, medita sobre Cristo, imita a Cristo. Tú no puedes morir por quien tú no conoces. Comienza por allí, conociendo a Cristo porque Él es precioso. Cuando tú comienzas a conocer y crecer en tu conocimiento de Cristo, lo demás lo tienes por basura para ganarlo a Él. El apóstol Pablo dice, sufro estas cosas porque sé a quién he creído. Pablo no era un hombre místico, religioso y fanático loco. Él sabe en quién ha creído. Conoce a Cristo, prepárate para la aflicción. Si conoces a Cristo, estarás preparado para la aflicción. Crece en tu amor para con Dios. Si tú estás amando mucho al mundo, eso no te va a permitir sufrir por causa de Cristo. Ámalo, ama a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, es muy evidente que la Biblia ya no ocupa un lugar de autoridad moral en nuestra sociedad. Es evidente, nuestro sistema constitucional ahora, hoy por hoy, nos habla de libertad de culto, pero eso en un momento va a fallar y nos va a abandonar. Hace algunos años atrás, no sé, hace 10 años, un hermano de Ecuador me comentó de que ya en el Congreso de Ecuador había un proyecto de ley donde se establecía que las iglesias ya no serían iglesias, sino serían centros de rehabilitación. Es decir, el Estado estaba dispuesto, por ejemplo, a invertir en hacer una mega estructura para que un pastor dirija esto como una ONG y ese local sea como un lugar para recibir a huérfanos, mujeres violentadas o niños o niñas que han sido tratadas o víctimas de explotación sexual, o centros de rehabilitación para alcohólicos. Eso decía el proyecto de ley. 2, los pastores que quieran ser parte de este proyecto tienen que tener universidad, título universitario, licenciados todos ellos. Y luego, las iglesias que no te cumplían estos requisitos, esos locales serían cerrados. Entonces, para que no sean cerrados, ya algunos pastores en aquellos 12 años, que estoy hablando 10 a 12 años, ya estaban comenzando a estudiar en la universidad para sacar una licenciatura en teología, y un pastor podía firmar hasta por 5 iglesias. Para él ser pastor legal de 5 iglesias para que no la cierren. Pero eso era como un proyecto de ley. No sé si esto se aprobó o no en Ecuador. Pero así como esos proyectos, hay muchos otros que están allí durmiendo en el Congreso. Nuestro poder legislativo un día nos va a fallar. Hay gente allá. Mira, si hoy por hoy estamos como estamos, es que la gracia de Dios está con nuestro país y con la región. Nosotros no aceptamos el aborto, no hay una despenalización de aborto. Gracias a Dios. Me estoy contento porque vamos a sacar esa horrible forma de hablar porque solamente usamos un artículo, nada más. No los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, ya no. Hablamos de la iglesia de Dios y hablamos de hombres y mujeres. Hermanos, pero ese sistema tarde que temprano nos va a fallar. Nuestro poder, nuestra
Hay un máximo órgano aquí que es el Tribunal Constitucional. Todavía vemos gente conservadora allí, pero no siempre van a estar allí. No siempre será así. Debemos estar preparados. El que se niega a sufrir persecución nunca será librado del sufrimiento, nunca. Hermanos, otro asunto con el que queremos meditar después de haber escuchado este sermón son algunas situaciones que yo quiero presentarles que son de la vida real y que podrían traer hostigamiento, vituperio y persecución. Escucha esto. ¿Qué pasaría si tú eres un arquitecto y estás trabajando en una empresa? Tú trabajas para una empresa y la empresa toma la obra de hacer una iglesia católica romana y te dicen a ti como arquitecto, consíguete 10 ídolos y quiero que tú los adornes y lo pongas. Esa es tu chamba, tú eres nuestro arquitecto. ¿Qué vas a hacer? Estás entre perder tu trabajo y tu lealtad a Cristo. ¿Qué vas a hacer? Tú dices, pastor, pero eso es un ejemplo muy... ¿De verdad? Puede pasar. Eres un sastre, un costurero, una costurera y te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que hagas 20 túnicas para sacerdotes. Tú sabes que son paganos. Tienes toda la maquinaria para hacer las 20 túnicas y te van a pagar muy bien por eso. ¿Lo harás o no lo harás? Eres una persona que hace tortas y bocaditos y te piden hacer una torta y miles de bocaditos para un matrimonio gay. De hecho, la torta debe llevar la temática gay. ¿Qué harías? ¿La haces o no? Tomando en cuenta que llevas un mes sin trabajo. ¿Harías? ¿Prepararías esto? Tú dices, pastor, esos ejemplos son trasnochados. ¿En serio? Porque en Estados Unidos ya pasó hace más de un año. ¿Y sabes cuál fue la persecución? Cárcel. Cárcel. Finalmente se ganó el juicio. Pero es así como estamos. Eres un chofer de auto y el policía de tránsito te detiene para ponerte una multa por infracción y te dice, ¿sabes qué? La multa cuesta 2,800, pero aquí entre nos dame 200 y se arregla el asunto. ¿Qué harías? ¿Cedes? ¿O vas a ser fiel a Cristo? Eres un profesor y te piden enseñar a los niños que pueden usar faldas y a las niñas que pueden vestir como hombres. ¿Qué harías? ¿Les vas a enseñar eso? Pastor, yo he estudiado 5 años de pedagogía. Usted no sabe lo que me ha costado para ser nombrado por el Estado, pastor. Lo voy a enseñar. Al final Dios sabe que yo no estoy de acuerdo con eso. Es que no puedes tú decir que estás de acuerdo con Dios y en la práctica hacer otra cosa. Eso no es ser un cristiano. Ser un cristiano es reproducir la mente de Cristo, vivir la vida de Cristo. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hemos dicho, tienes un esposo que no es creyente, hijos. Tienes padres que no son creyentes y te piden hacer cosas que van contra tu fe. Te piden que bebas, bailes música sensual, que vayas a una iglesia idólatra. Te piden que dejes de venir a una iglesia, que dejes de leer tu Biblia. ¿Qué vas a hacer? Hace un tiempo atrás una señorita me contó que con mucho esfuerzo compró una Biblia de John MacArthur. Y sus padres se la rompieron y le dijeron, no vas a leer eso. ¿Tú crees que esto es trasnochado? ¿Tú crees que esto no se está viviendo? Esto se vive. Es una realidad y está aquí. Es la persecución de injuriar, de la lengua, del hostigamiento, de apretarte hasta que niegues tu fe. Porque así lo hicieron con los primeros cristianos. César era el Señor y ellos tenían que traerle el incienso y ofrecérselo a César y decir, César es el Señor. Y los cristianos no lo hacían. Y los mataban por eso. Un ejemplo más, número 7. El gobierno prohíbe que las iglesias sigan funcionando. Solo está permitido para la iglesia que ha sido empadronada por el Estado. El Estado exige que los sermones de los pastores para poderlos validar. ¿Qué vamos a hacer? Pena de cárcel para los que se reúnen por desacatar la ley. Pastor, en serio no creo que eso sí ya está trasnochado, ¿no? Porque en otros países a los pastores ya se les exige que ellos tienen que entregar sus predicaciones para ver cuál es el contenido. En los países donde la izquierda está liderando, a algunos se les pide eso, que tú vas a predicar en tu iglesia, para saber si vas a predicar contra el Estado o estás a favor del Estado.
Y sin ir muy lejos, porque de pronto alguien está diciendo, no, estos son ejemplos bien fantasiosos del pastor. No, acabamos de tener un COVID-19. Acabamos de tener un COVID-19. ¿Y qué viene de aquí? Cierre de iglesias. Bueno, a los que no vienen a la iglesia, ellos van a decir, sométase a las autoridades que han sido puestas por Dios. Hay que someterse a las autoridades. Claro, porque ellos nunca vienen a la iglesia. Pero los que amamos la comunión y sabemos que estamos hoy aquí, no por una tradición, sino por una realidad, es el día en que Cristo ha resucitado. Hoy es el día del Señor. No es mi día, no es tu día, es el día del Señor. Él ha resucitado. Y yo vengo a celebrar no a un Cristo muerto, sino a uno que vive y reina, hermanos. Y cuando me reúno contigo y cuando cantamos y cuando conversamos de cosas esperanzadoras que fortalecen porque Él está vivo. Nuestro cristianismo hará que pierdas mucha vida social en muchos casos. Ahora, esta bienaventuranza es una cachetada al falso evangelio. Esta bienaventuranza es una bienaventuranza que está en contra, choca, es agresiva contra el movimiento de prosperidad. Ese movimiento que promete mucho aquí, salud, riquezas, honor, poder. Esta teología es un insulto para los verdaderos creyentes. Esta falsa teología de la prosperidad es un insulto para los verdaderos creyentes. ¿Qué les vamos a decir a los que están en Nigeria sufriendo, a los que están en Corea del Norte sufriendo? ¿Qué van a decir esos predicadores que tienen un jet privado? Que cuando van hasta alfombra roja les ponen para que no pisen el suelo, el polvo. Eso ha pasado aquí en el Perú. Un predicador famoso llegó allá a Sullana. Tengo entendido que desde que bajó allá a tierra de Sullana le pusieron una alfombra roja para que no pise el polvo de la tierra suyanera. Casi un Dios. Es un predicador. Hermano, eso es un insulto para el creyente verdadero que está siendo perseguido por su fe en estos países que odian el cristianismo. ¿Saben qué? Esos predicadores aparentemente son felices y tú ves la cara de nuestros hermanos casi sufriendo. Yo te digo, ellos son felices. Ellos son más ricos. Ellos tienen la mejor recompensa, tienen una medalla de honor en comparación a aquellos que solo predican para llenar sus vientres. Que el Dios de ellos es sus vientres, son nubes sin agua. Gente que solamente piensa en las riquezas. El sermón del monte, la persecución de los bienaventurados nos enseñan que el evangelio que nosotros abrazamos es un evangelio completo, no es un evangelio de felicidad, no es un evangelio de paz, de comodidad, es un evangelio de sufrimiento. Y en ese sufrimiento hay gozo, hermanos, hay gozo. Pero también tengo un texto muy maravilloso, es del Señor para tu vida, para mi vida hoy. Escucha esto, Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente se nos ha concedido creer, sino padecer por Él. Y si somos hijos de Dios, Él nos capacita. Él lleva su oro por el fuego, no para quemarlo, sino para purificarlo. Y Él nos va a purificar a través de la persecución, de las pruebas, del sufrimiento. Tengo una advertencia para ti en esta tarde, querido amigo. Si tú eres una persona que se burlan de los creyentes, que los injuria, que maldice, que calumnia a los creyentes, si tú eres una persona que matas a los creyentes y te alegras en la muerte de los creyentes, tengo 3 cosas que decirte. 1, perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo mismo. El apóstol Pablo dice en Hechos 9:4, cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba ahí diciendo, no, yo estoy persiguiendo a estos cristianos.
Y Cristo dice, a mí me persigues. Sepa usted que es un burlador de cristianos, que es un maldiciente, es un calumniador de cristianos. Sépanlo ustedes. Aquellos que me están viendo en las redes sociales, sépanlo ustedes. Calumniar, burlarse, maldecir a un cristiano, incluso proponerse a matar a un cristiano es meterse con Cristo mismo. En segundo lugar, quiero que sepas que perseguir a un cristiano es meterse con la niña de sus ojos. La niña de sus ojos. Esto que está aquí, la iris, está allí. Cuando un dedo o cuando mis lentes rozan, yo inmediatamente cierro mis ojos porque tiene un sistema, un mecanismo de defensa. Se cierra para evitar que se lastime el interior del ojo. Bueno, nosotros somos la niña de los ojos. Nosotros somos la niña de sus ojos. Somos esa pupila que el Señor cierra y nos cuida y nos protege. No significa, no estoy diciendo que no es no sufrimiento. Estoy diciendo que aún en el sufrimiento, Él nos pule, Él nos protege, Él está con nosotros. Y en tercer lugar, aquellos que les gusta maldecir, injuriar, calumniar y matar cristianos, sepa usted lo tercero. Dios es juez justo y vengador de sus santos hijos. No pienses que por haber maldecido a un cristiano y por burlarte y aún quitarle la vida a uno, tú vas a ser librado de eso. Dios vengará la sangre de sus hijos. Apocalipsis 16:6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Amigo que nos visitas en esta mañana, en esta tarde. El pueblo de Dios se ha formado por una sola razón, por el sufrimiento, por el cruento sacrificio de la cruz. Sin el derramamiento de sangre no era posible la formación del pueblo de Dios. Cristo Jesús vino a esta vida puro y santo, manso. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. Y a pesar de eso, lo acusaron injustamente, inventaron falsos testimonios, lo traicionaron, lo clavaron de manos y pies brutalmente en una cruz a 2 horas afuera de Jerusalén. Allí lo mataron. Lo sepultaron en una tumba prestada. Este es el sufrimiento de un justo. Tú dices, ¿por qué la gente buena muere? Ningún hombre bueno ha muerto. El único bueno totalmente fue Cristo y murió injustamente. Sus sufrimientos nos ha traído paz para con Dios. Al tercer día la Escritura dice que Él se levantó de entre los muertos y ahora vive. Él está con todo poder, sus ojos son como 2 llamas de fuego. Él está viendo todo lo que está pasando en esta tierra. Las almas de los hermanos que están en el cielo están diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo juzgas y vengas la sangre o la muerte de mis hermanos que están siendo decapitados? Y el Señor ve eso. Cristo está vivo y predicamos a un Cristo vivo. Y Él te está diciendo 2 cosas en esta mañana, en esta tarde. Arrepiéntete de tus pecados. Mira la negrura de tu corazón y confía en Él. Él te va a salvar. Él va a darte vida eterna. En Él hay esperanza. En Él hay sufrimiento y hay persecución. Pero es una que te pule, es algo que te lleva, es algo que te da gran galardón en los cielos. Seguir a Cristo. Así que arrepiéntete, querido amigo. Abandónate a ti mismo. El Señor te salva de la maldición, pero no de tu cruz. La cruz la debes de tomar todos los días, dice Cristo. Tome su cruz cada día y sígame. Oremos. Padre bendito, gracias te doy por tu palabra. Y gracias, Señor, por la fortaleza de permitirme predicar hasta ahora. Señor, te ruego, Padre, que podamos siempre tener en nuestra mente que para nosotros el vivir eres tú, que ya no debemos de vivir nosotros, sino tú en nosotros, y que por consecuencia va a haber un costo, incluso nuestra vida misma.
Señor, haznos entender que una gota de sufrimiento no se compara en nada a un océano de tu eternidad, Señor, de estar en tu gloria, en tu presencia. Padre, que las personas en esta tarde comprendan como oraba nuestro hermano, que ahora mismo están parados entre el cielo y el infierno, ahora mismo, Señor, que ellos deben arrepentirse y confiar en el Evangelio. Padre, que ellos están entre el tiempo y la eternidad, que nunca lo olviden, Señor. Padre, permítenos vivir para tu gloria y permítenos sufrir por tu causa y solo por tu causa, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.